buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Rosenberg Rivas, artista, diseñador, orfebre de belleza, fantasías e ilusiones. En relación a su talento y creatividad y a sus éxitos nacionales e internacionales, El Salvador conoce todavía muy poco de este extraordinario hijo y artista suyo, aún más reconocido internacionalmente que en su propia tierra. Diseñador visual de profesión con especialidad en costume design, diseño de vestuario para espectáculos, director de espectáculos. Su infancia y adolescencia transcurrieron llena de estímulos, conocimientos diversos, sensaciones y percepciones. Su existencia parecía predestinada al arte, a la creación y a potenciar y sacarle el máximo provecho a la vida. Diseñador multidisciplinario, integrador de nuevos lenguajes estéticos de la región centroamericana, catedrático universitario, conferencista, gestor y patrocinador de proyectos culturales, exitoso artista y empresario, con gran presencia en selectos escenarios internacionales, como Le Cirque du Soleil, el Carnaval de Río de Janeiro, la Ópera Nacional de Cuba, la primera pasarela de Chanel en La Habana, Cuba, y el célebre Cabaret Tropicana, entre otros. En 2013 expone su retrospectiva de 10 años en el Museo de Arte del Salvador, Marte, recopilando su trabajo y proceso intelectual. En el 2014 gana el Premio Nacional de Cultura, otorgado por el Centro Cultural Salvadoreño Americano. En el 2016 es el primer diseñador internacional de vestuario del emblemático espectáculo Tropicana de Cuba, con 77 años de existencia. Y en el 2017, El Salvador lo honra como embajador de marca país en cultura y moda. Focos está honrado de recibir y darle la bienvenida a Rosenberg Rivas. Bienvenido, Rosenberg. Gracias. Me has causado tal impresión que realmente nunca había oído de una forma tan atinada toda mi trayectoria en poco tiempo. Bueno, te lo agradezco. Nos agrada tu presencia desde hace más de un año. Sí. Quería que estuvieras acá. Y además, no he conocido a ninguno de los invitados de Focos que se haya tomado tan en serio y tan al pie de la letra su presencia acá con un collar de Focos. El único problema es que, o la única omisión, es que no le veo luces. Lo que pasa es que ya la energía me la he consumido yo toda. Bueno, espero que te quede todavía para esta, por supuesto, para esta conversación. Hemos preparado una reseña de la vida y obra de Rosenberg Rivas. Rosenberg Rivas Durán nació en San Salvador el 31 de octubre de 1980, Día de las Brujas. Hijo de padres trabajadores vicentinos, José Jaime Rivas Cáceres y Juani Durán Córdoba. Desde temprana edad, Rosenberg se interesó por los colores y la construcción de nuevos artefactos. A los 6 años ya creaba juguetes con repuestos de motocicletas de la huesera de su padre. Él, un hombre de negocios dedicado a la importación de repuestos automovilísticos, y su madre, una asesora fotográfica. Oficios que fueron importantes en la afición de Rosenberg por el diseño y el mundo artístico. Su abuela paterna, doña Vilma Vidal Cáceres de Rivas, maestra de parvularia, lo motivó a interesarse por aprender y tener avidez del conocimiento, y a sensibilizarse por las diferentes disciplinas artísticas como el dibujo, la pintura, la danza y el teatro. Se graduó como primer bachiller del Colegio Cristóbal Colón en 1997 y alumno cum laude de la carrera de diseño gráfico en la Universidad Dr. José Matías Delgado en 2001, de la cual fue nombrado, con solo 21 años, coordinador de la carrera en su alma mater, convirtiéndose en la persona más joven en asumir un cargo de dirección. Luego de alternar su trabajo como catedrático y comunicador gráfico en el Ministerio de Gobernación, renunció
y con sus ahorros partió a estudiar diseño de vestuario para espectáculos en el Instituto de Moda y Tecnología de la ciudad de Nueva York. Con la combinación de su talento y diversos conocimientos adquiridos en cultura y arte, creó Universo Rosenberg, marca que integra en el diseño, vestuarios, ambientes y escenarios de espectáculos para teatro, danza, cine, carnavales y acontecimientos sociales. Su originalidad y capacidad innovadora han llevado sus diseños y montajes a escenarios internacionales como Cirque du Soleil, el Hollywood Design Award, el Carnaval de Río de Janeiro, la Ópera Nacional de Cuba, la primera pasarela de Chanel en La Habana, Cuba, entre otros. En 2013 celebra con una exposición sus 10 años de trayectoria artística en el Museo de Arte de El Salvador, Marte. En el 2014 fue reconocido con el Premio Nacional de Cultura, otorgado por el Centro Cultural Salvadoreño Americano. Y en el 2016 fue el primer diseñador internacional de vestuario del emblemático espectáculo Tropicana de Cuba, que tiene 79 años de existencia. En 2017 el gobierno de El Salvador lo nombra embajador de la marca País. Y en 2019 la alcaldía de San Salvador lo designa director artístico de las patronales Fiestas Agostinas. Vamos a comenzar, Rosenberg, con las contribuciones más importantes de tu vida profesional y artística. Le Cirque du Soleil, el Círculo del Sol, esta espectacular, ¿verdad?, empresa y mise-en-scène canadiense con la que tú contribuiste. Sí, contribuí diseñando vestuario para el espectáculo Alegría, con el cual el circo conmemoraba el 20º aniversario en el 2004, y esto fue exactamente yo terminando la especialidad en el Fashion Institute de Nueva York. El Carnaval de Río de Janeiro. Fue espectacular. Hacía como un año atrás, del 2011, yo tuve la curaduría de una gran porción con la Embajada de Brasil para exhibir vestuario del Río de Janeiro, y al año siguiente quedamos en comunicación durante ese año y se quema una de las bodegas más grandes de la ciudad de La Zamba en Río de Janeiro. Como habíamos estado en comunicación y ellos sabían sobre mi trabajo, me pidieron pertenecer a esta brigada de rescate creativo de emergencia, porque los creativos brasileños habían quedado en un shock al ver incinerarse una bodega completa con más de 12,000 vestuarios a un mes de carnaval. Caramba. Y en ese mes desarrollamos 12,700 vestuarios para 3 grandes instituciones y escuelas de samba, entre una de ellas Portela, Unión da Vila, quien ese mismo año, a pesar de la adversidad, ganan el Premio Globo a la mejor escenificación en carnaval. ¿Te adoptaron desde entonces? Sabes, los periódicos en ese momento El Salvador estaba pasando por una crisis social de seguridad muy difícil y todos los periódicos impresos estaban llenos de solo malas noticias, y la noticia de que en 100 años por primera vez una escuela de samba no portaba la bandera de Brasil solamente, sí, sino que portaba la bandera del Salvador en el Sambódromo de Sapucaí, en agradecimiento a la labor que yo había estado haciendo en Río. La Ópera Nacional de Cuba. Desde el 2010 empecé a ser seducido por ese canto de sirenas que existe en la isla, que fue una iniciativa personal, y empecé a involucrarme en el grupo intelectual cubano, en el cual fui considerándome de primera instancia un patrocinador, pero luego, al ya estar, digamos, en la diáspora cultural cubana, viene el director del Teatro Lírico Cubano y me solicita, por medio de una carta muy, muy gloriosa, ¿verdad?, el hecho de que si yo podía ser el patrocinador de los 109 vestuarios que fueron embarcados desde El Salvador, confeccionados con manos salvadoreñas, hacia La Habana para conmemorar el 50 aniversario de la Ópera Nacional de Cuba. Y la obra fue La Flauta Mágica de Mozart, y todo el vestuario fue inspirado en Ollarcandal de Salarrué, ¿verdad?, para hacer una mezcla entre el mundo isleño con nuestro mundo marino de nuestro gran artista, al cual amo. La primera pasarela de Chanel, la gran empresa de moda, de fashion
francesa, por cierto, muy elegante, muy chic. Esto fue en La Habana, Cuba. Sí, posterior a la llegada del presidente Obama y el restablecimiento de ciertas relaciones comerciales, culturales y diplomáticas con Cuba, en ese momento, después de esa llegada, también los Rolling Stones deciden llegar a dar un concierto 3 semanas después que llega el presidente Obama. Y se suma a ese barco Chanel, ¿verdad? En el cual nunca había estado en una atmósfera como tal, y nosotros esa semana firmábamos el convenio para poder yo ser el primer diseñador internacional y salvadoreño, ¿verdad? En los 77 años que existe el Tropicana de Cuba, para poder firmar los acuerdos legales. En esa semana llegaba Chanel y como yo ya había firmado este convenio, yo ya pertenecía al Tropicana. Entonces el after runway, ¿verdad? De la pasarela, el hoster, o sea, el anfitrión era el Tropicana, y entonces me tocó a mí hacer toda ese aparataje para darle la bienvenida a la pasarela de Chanel frente a la Catedral de La Habana, en el centro de La Habana, Cuba. El célebre cabaret Tropicana. Todos los anteriores proyectos desde el 2010 hasta el 2016 habían estado sponsoreados o estaban sido patrocinados por nuestra institución cultural Universo Rosenberg. Que valga la aclaración, todos estos proyectos han sido auspiciados, costeados bajo nuestro mismo fondo. Toda la diligencia ha sido por un ímpetu personal, seduciendo a mi comité que está atrás de mi proyecto en general, y nunca ha sido respaldada, anunciada, acompañada por ninguna institución ni gubernamental ni cultural. La mayoría de éxitos, incluyendo el Tropicana, ha sido por una iniciativa propia, y precisamente por todo lo anterior que habíamos hecho en Cuba, la mayor productora que se dedica a nivel nacional en Cuba de producir los espectáculos más emblemáticos del Caribe, me dice: Rosenberg, has ayudado por 7 años, llegó la hora que Cuba te lo agradezca. Y desde ese momento me he convertido en el diseñador del Tropicana de Cuba. Con un contrato. Con un contrato. En el 2013 hubo una retrospectiva de 10 años de tu trabajo en el Museo de Arte del Salvador, Marte, donde se recopiló precisamente tu trabajo y todo el proceso intelectual involucrado. Uno de los máximos honores que he recibido ha sido esta invitación. El Marte celebraba sus 10 años de existencia. Yo celebraba mis 10 años de trayectoria artística, y el director, don Roberto Salomón, junto a doña María Marta Papini de Regalado, en su momento me envían una carta para la invitación, sorprendido, ¿verdad? Porque obviamente mi trabajo es un trabajo de diseño multidisciplinario, en el cual siempre lo he abanderado de esa forma, y el museo con esta exhibición decide invitarme porque... don Roberto, recuerdo siempre las palabras que me dice: ya no podemos evitarlo, ¿verdad? Usted está en muchos lados, está en muchos escenarios artísticos, usted está provocando cultura y el museo no puede evitarlo. Entonces celebramos con alguien que celebra la vida, las 10 años de la vida del museo, y con esto el museo por primera vez decide cambiar el discurso estético, editorial e intelectual de qué es lo que es arte en El Salvador. Y con mi exhibición le abren puertas a un gran montón de proyectos que hoy en día, como el proyecto Calidoscopio, los proyectos de exhibición alternativos que ahora se presentan en las salas transitorias, la exhibición Universo Rosenberg rompe ese hito y le cambia completamente el discurso al Marte. En el 2016 fuiste el primer diseñador internacional de vestuario del emblemático espectáculo del Tropicana en Cuba, cuando cumplió 77 años de existencia. Ya nos hablabas del mismo, pero no nos dijiste en qué consistió particularmente tu aporte. Sigue consistiendo, ¿verdad? Desde ese momento se hizo una reingeniería completa de cómo se produce el vestuario en el Tropicana de Cuba. Recordemos que el Tropicana de Cuba tiene 79 años hoy, y desde el principio se posicionó en el mejor espectáculo del Caribe.
produciendo ellos mismos su propia utilería y su propio vestuario. Y llegaron a tal calidad de que ellos producían el vestuario para Moulin Rouge en París, el Copacabana en Río de Janeiro y también The Crazy Horse en Francia. Y lo que querían era actualizar todos esos procesos y junto a mi equipo y demás fueron 2 años de reingeniería para empezar las 32 fases de 32 tipos de diseño que se van a estar utilizando cada 6 meses y que se van a estar renovando cada 6 meses también para que Cuba lograra un estatus internacional. Lo que me dice esta productora es: Rosenberg, tú conoces Cuba, sabes cómo se vive la fiesta en Cuba y tú sabes también cómo se vive en los escenarios internacionales. No hay persona más idónea para poder contratar que tú para poder darle este refresh al Tropical. Y finalmente, en el año 2017, El Salvador, el gobierno de El Salvador, el país te honra como embajador de marca País en Cultura y Moda. He visto bastantes reportajes sobre esto. Sé que siempre que puedes hablas de El Salvador y como resultado en gran parte de esto, te nombran embajador de marca País. ¿Cómo recibiste este reconocimiento y qué has hecho desde entonces para honrar este nombramiento? Sí, yo creo que lo que he hecho para honrar siempre a El Salvador fue desde que nací, ¿verdad? Porque nunca me he considerado alguien que está fuera de sus fronteras. Al contrario, a pesar de que han habido muchas ofertas de poder irme al extranjero y poderme quedar en cualquiera de estos escenarios en los que tú muy bien has mencionado, siempre he querido regresar, porque la misión, antes del nombre del Salvador, antes del nombre de Rosenberg siempre está el nombre del Salvador. Me siento orgulloso de donde nací, me siento orgulloso de lo que he logrado, donde he estado. Principalmente en el discurso, cuando me entregan el premio de cultura, siempre subrayé de que al parecer los salvadoreños tenemos este síndrome que sugiere de que nacer salvadoreño siempre implica nacer siendo un perdedor. Y romper ese paradigma creo que es parte de mis misiones, tanto para una generación que ha construido estos estadios para que yo pueda hablar libremente, como yo inspirar a esta nueva generación en la que crea que también quedándose se puede construir. Te pregunto yo ahora a ti, si yo no hubiera hecho lo que he hecho, ¿quién lo hubiera hecho? Por eso decidí quedarme. Bueno, tú eres muy particular y eres único en tu especie. Ya hablaremos de este tema, de esta aparente contradicción entre el desarrollo artístico, ¿verdad?, cultural en un país que no siempre ofrece los mejores incentivos y los apoyos para eso. De esto conozco un poco porque yo vengo de familia de artistas. Bien, vamos a hablar ahora de cómo se produce, cómo se construye, cómo evoluciona y se desarrolla un diseñador, artista y ser humano tan especial como tú, precisamente en un país como el nuestro. La historia de tu abuela, ¿verdad?, sale inmediatamente cuando uno comienza a hablar contigo, pero también cuando comienza uno a leer. Parece ser que esa señora te marcó. Sí, no, primero pues obviamente soy un ser amado, ¿verdad? Porque soy privilegiado de que 2 seres como son mi padre y mi madre se hayan enamorado para provocarme, ¿verdad? Ellos, si alguien les tiene que reclamar a alguien, son a mis padres y no a mí, por lo que yo provoque. Los primeros provocadores son ellos y sí, particularmente nací en una cuna privilegiada de una familia trabajadora, ¿verdad? Privilegiada por la infancia que me propiciaron, ¿verdad? Todos los salvadoreños pasamos dificultades y mucho sacrificio para poder llegar a ser quienes somos, pero realmente yo fui privilegiado en esa infancia, ¿verdad? En una infancia que yo le denomino renacentista, ¿verdad? Por la cual mis padres siempre estuvieron a la cabeza de cualquier circunstancia que a mí me motivara a educarme. Mi madre, yo siempre subrayo las palabras que ella decía, el niño no puede estar desocupado, ¿verdad? El niño no puede estar sin hacer nada,
El niño tiene que ocuparse. Y junto a esto, mi padre, que era un hombre muy trabajador, también pues solamente acudía a lo que miraba en mi ímpetu que me funcionaba, ¿verdad? Tomaba un lápiz, dibujaba, creaba algo y decían, no, este niño funciona. Entonces, si él quiere ir a dibujar, pues hay que meterlo a clases de dibujo y pintura. Este niño baila, entonces que baile. Entonces yo tenía, aparte de mi agenda, de mi escuela y mi colegio habitual, a las 12 del mediodía salía de mi colegio y ya lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado tenía algo que hacer durante las tardes. Llegaba a las 6 de la tarde a mi casa y constituía mis tareas, pero todo lo llevaba paulatino. Y mi abuela, en medio de todo esto, como la mayor cómplice, una mujer que se dedicó a la pedagogía de niños de parvularia desde sus inicios, desde sus 14 años, y pues mira en mí también un gran laboratorio, ¿verdad? Para poder desarrollar esta multiestimulación en un puberto, ¿verdad? En un párvulo primero y luego pues obviamente en un adolescente. Siempre me atrajo todo el rubro que habla de sensibilidad. Amo la sorpresa, ¿verdad? Amo lo que no sé. Hace poco en Twitter ponía que hay tan poca vida para saber tanto y a mí me preocupa no terminar de saber mucho, ¿verdad? Y esa es parte de lo que a mí me enaltece dentro de mi trabajo y es así como me fui desarrollando poco a poco. El conocimiento ha sido básico, pero un conocimiento no un conocimiento estoico, no un conocimiento piramidal, sino que un conocimiento serpentina, ¿verdad? En el cual la voluntad de conocer no es para aplastar a los demás, sino es que el milagro de ser conocedor es para ayudar a desenudar todo lo que está bloqueado. Tu abuela te introdujo a los colores, te enseñó muchos colores y te dijo que ya iba a haber suficiente vida para conocer el negro. Totalmente. Esa frase célebre de Vilma Vidal Cáceres de Rivas. Bien, y a ti te dio por el ballet, por el teatro, por la música, por la fotografía, por el diseño, y de cada una de estas disciplinas fuiste aprendiendo, te comprometiste por varios años, y vamos a hablar de esto y más cuando regresemos de este corte comercial. Rosenberg Rivas, artista, diseñador, orfebre de belleza, fantasías e ilusiones. Estamos conversando con este ser tan original, tan creativo, tan diferente y tan humano al mismo tiempo. Y en ese proceso creativo, antes de hablar precisamente de él, se crearon condiciones, te preparaste para llegar a eso. Y para eso fuiste alumno primero y le dedicaste muchos años al ballet, pero también estuviste en compañía estudiaste teatro y estuviste involucrado en el teatro con Roberto Salomón, en el Teatro Luis Poma. Le has dedicado muchos años a la música y sigues dedicándosela, a la fotografía también y al diseño. Háblanos rápidamente de qué te dio el ballet, qué te dio el teatro. Pues bueno, el ballet estudié desde los 8 años más o menos. Primero había hecho gimnasia olímpica a mis 7 años y luego para no forzar solamente el cuerpo en ese ambiente deportivo, me fui a sensibilizarlo por mi propio interés, porque yo a los 8 años creía ya que era un adulto. Entonces les pido a mis padres que después de gimnasia olímpica yo fuera a ballet. Y entonces desde los 8 años hasta los 16 estuve obviamente coordinándome en todo lo que es la instrucción del ballet. El ballet a mí me ha dado primero espiritualmente hablando, la postura ante la vida. A nivel sonoro me hizo tener un excelente gusto sobre la música de los grandes maestros. Y tercero, las dos cosas previas reunidas me dan la valentía para llevar el ritmo que la vida me tiene preparado.
Estudiaste en la Escuela Nacional de Danza, donde mi madre fue profesora 30 años y directora por 10 años. Sí. Así que recuerdo precisamente de mi infancia que una de las dificultades, y más en un país como el nuestro, era precisamente lograr que los varones llegaran a estudiar ballet. Era una minoría. Y todavía sigue siéndolo en el 2019. Ya hay un grupo más grande, obviamente, de varones estudiando ballet que se necesita porque no puede haber una princesa sin un príncipe. No pueden haber dos princesas, no pueden haber dos príncipes. Tiene que haber una princesa y un príncipe en todas las historias más románticas del ballet. Luego, pues el teatro, estando también desde muy pequeño, me incursioné obviamente en el CENAR y ahí, aparte de toda la instrucción privada que tenía fuera, también me asumí esta instrucción pública, ¿verdad? Dentro de las aulas del CENAR y tuve a maestros fabulosos en el teatro. El teatro me dio el dramatismo, el tino, ¿verdad? El tino del discurso me ayudó mucho a también conocer mi propio yo y aceptar ese yo sin ataduras, ¿verdad? Sin condiciones, porque toda la intelectualidad que uno se somete como Antonin Artaud, todos los grandes intelectuales, dramaturgos que me han ido donando, hasta aún hoy en día lees textos que han sido escritos desde hace 120 años y están tan vigentes, ¿verdad? Pero el teatro también te dio una visión, un conocimiento, un exposure de la escenografía, de los vestuarios, ¿verdad? Sí, el teatro, yo recuerdo de que muy pequeño, antes de someterme a cualquiera de estas instrucciones, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el Viernes Santo, la hora nona, a las 3 de la tarde en la que Cristo murió, o sea, la escenografía vernácula que genera eso. Yo amo el fútbol no como técnica, sino que yo amo el fútbol, la fiesta que genera el fútbol alrededor de ese sentido. Entonces yo veo belleza y drama alrededor de todo esto y cada uno de los escenarios tiene su propia circunstancia que merece de acuerdo a los seducidos que están frente al escenario. Y estudiaste fotografía también. Estudié fotografía también desde mis 7 años de edad. Iba a la Universidad Nacional del Salvador, a la Facultad de Periodismo todos los sábados, sin perdón, ¿verdad? A estudiar con los catedráticos de fotografía, que en aquel momento eran los periodistas de los medios impresos de este país, y yo tenía clases a los 8 años cuando todos los demás ya tenían 14, 17, mis demás compañeros 20, 25, 32, y yo era el único niño con mi cámara Canon digital, análoga. Y estudiaste diseño y costume design, diseño de vestuarios, ¿verdad? En Estados Unidos. Sí, primero fue la instrucción de la licenciatura aquí en El Salvador, la licenciatura en diseño gráfico, que con mucho orgullo siempre lo digo, la carrera no hizo de mí lo que quiso, sino que yo hice de la carrera lo que yo quise con ella, porque realmente ahí logré hacer un sumum de lo que yo realmente quería hacer. O sea, ahí empecé a reconocer cuál era el feedback de todo el trabajo previo del que te he mencionado, ¿verdad? Primero yo iba a estudiar arquitectura, te comento, pensé de que la arquitectura era lo más creativo que uno podía someterse en la academia en este país, y luego tenía una prima mía que ya estaba estudiando en la Matías, me pide alguna ayuda para su trabajo, se lo ponen en exhibición porque era el mejor trabajo y ella me dice, te invito a que vengas a ver tu trabajo, pero no digas que es tuyo, que tú me lo hiciste, porque si no aplazo la materia de dibujo del natural. Cuando llego a esa exhibición me doy cuenta que ese era mi mundo. Y luego te vas a Estados Unidos. Y luego me voy a Estados Unidos con mis propios ahorros de 1 año y medio de estar trabajando de cabecera en el Ministerio de Gobernación, en ese periodo, dentro de un grupo muy selecto de un atrevimiento que decidimos hacer convencer al gobierno que también ellos podían tener su propio grupo creativo y no estar contratando agencias de publicidad, y
En ese momento también yo era ya el coordinador de la carrera de diseño con 22 años de edad de la Matías, y con eso yo dije no voy a ser ni el presidente de la República ni el dueño de la Matías, así que necesito construir mi propio universo, y con eso me fui a estudiar la siguiente parte. Entonces yo dije, ¿cuál es el siguiente paso? Diseñar para el arte. Toda mi vida he sido un enamorado del arte, me instruí en el diseño, entonces, ¿qué es lo que viene? Diseñar para el arte. En síntesis, algo muy complejo, pero haz un intento de describir este proceso creativo cuando tienes una tarea, un producto que dar. ¿Cuál es el proceso? Aunque cada uno, estoy seguro, es diferente. Sí, realmente no hay un proceso. O sea, yo lo que te puedo decir que mi mejor inspiración para dar una respuesta creativa a cualquier problemática que sugiere la inventiva es vivir. Vivir profundamente, ver a través del subtexto, ¿verdad? Leer donde no hay palabras, oír música donde no existe sonido, saborear lo más exquisito desde la modestia, la humildad, la ubicación, la discreción, la nobleza, ¿verdad? Todo eso me inspira y estoy atento desde lo más sublime hasta lo más Pero de poco chocante. a poco vas comenzando a tener un concepto, Claro. vas desarrollando un guión, un hilo conductor, unos actores, una Totalmente. escenografía, ¿no? Sí, aquí involucro todo, aquí involucro los guiones teatrales, aquí involucro el color en el diseño de iluminación, aquí me vuelvo a acordar del gran maestro Kandinsky, de Moholy-Nagy, aquí me acuerdo de que para que una línea exista, nace a partir del punto, porque el punto consecutivo es la línea, o sea, un punto corriendo es una línea. Entonces todo eso me desarma y es el primer input para la creación. Esta labor creativa es por la cual eres conocido, pero hay algo de lo que se habla muy poco, y es que tú no solamente eres un artista, diseñador, director, pero eres también un empresario. Tú tienes una empresa que además se agranda o se hace más pequeña dependiendo del espectáculo. En ese espectáculo hay recursos diversos que producir, que contratar, hay una contabilidad, hay unos costos y hay unos ingresos, hay una rentabilidad. Y entonces hay un aspecto de ti que tal vez la gente no conoce mucho, que es el lado empresarial y que también ha sido exitoso. Sí, sí, realmente la falta de información, ¿verdad? Requiere de hacer ver a mi persona nada más como el artista que tiene un excelente gusto o una academia muy atinada para estar haciendo lo que hace. Pero muy pocas personas saben de que nosotros junto a mi equipo somos una fuente de trabajo grande, amplia, inclusiva. ¿Cuántos ¿verdad? trabajadores promedio tienes en la empresa? Para cada hora. Como para estándar son 34 personas aproximadamente, pero vamos de los 34 a 400. O sea, aquí hay ¿verdad? empleos, aquí hay salarios, aquí se pagan impuestos y se producen divisas cuando vendes el espectáculo en el exterior. Totalmente, somos parte del producto de ingreso cultural para este país, sometiéndonos a cualquier sistema de legalidad fiscal, financiera, económica, que ya esa parte no me gusta mucho porque tú sabes de que también los números pueden tener sonido y baile, pero los resultados no necesariamente cuando vivimos en un país en donde el financiamiento, el respaldo de créditos bancarios, el seguro social exonerado completamente para un artista que no puede llegar con su trompeta a decir de que ese es su respaldo para poder que el Estado se dé cuenta de que eso es un trabajo digno también, ya son temas
digamos, más escabrosos de tocar, pero realmente el emprendimiento, ¿verdad?, artístico, en contra de lo que ahora conocemos como industria naranja, son dos cosas completamente diferentes y que cada una merece el respaldo que debería de tener a nivel de propiciar los escenarios más dignos para que esto se Y sobre desarrolle. todo en ausencia de apoyos y de subsidios, si el producto debe ser muy bueno para que pueda competir, para que haya demanda, pero si la parte empresarial no funciona, eso pone en riesgo precisamente las posibilidades de la misma producción artística. Hay una relación muy estrecha. Y hablando de relaciones, la pregunta obligada es si hay tensiones y contradicciones entre ambos mundos, el del artista y del empresario. Si una gran producción o presiones porque tienes un trabajo después del otro, amenaza la calidad del artista. Sí, te voy a decir que el artista nunca deja hablando sobre esto en mí, mi ser artista nunca deja de enorgullecerse, pero mi ser empresario siempre se defrauda, ¿verdad? Siempre se defrauda. Lo bueno es que yo soy un artista que tiene que administrar sus recursos comerciales para administrarlos y no soy un empresario pretendiendo producir un producto artístico. Esa distinción me parece fundamental. Bien, cada persona tiene su propia identidad, su propia evolución. Tú eres tú siempre. Tú actúas y te vistes como quieres. Tú ignoras los convencionalismos sociales que nos determinan a la mayoría. Tú eres una excepción que confirma la regla. ¿Cómo le haces? Bueno, fácil, ¿verdad? Es muy atrevido y muy fácil ser un rebelde sin causa, pero lo que más cuesta es ser un rebelde con causa. Y cuando eres diferente, tienes mayor responsabilidades que el ser común. Y desde ese punto de vista, todo te nutre, lo haces con un objetivo. Vine a esta entrevista haciendo un honor a tu espacio y a tu equipo, colocándome focos. Esto no es un producto del buen gusto. Esto es un producto de la academia, del conocimiento, porque si el conocimiento te libera, el mismo concepto de liberarte te da la valentía para asumir cualquier escenario al que te enfrentes. Bien, tenemos varios años, si no decenas de años, de tener una situación muy difícil. Esta guerra de 20 años que comenzó al inicio de los 70s y que concluyó finalmente con los acuerdos de paz. Tuvimos una pequeña tregua, pero poco a poco vimos esta guerra, no sé si se le llama guerra social, con las pandillas, con la muerte, con el homicidio, con la postración económica también y social. Y hay un sentimiento, ha habido un sentimiento de desesperanza, más allá de que los salvadoreños nos rebuscamos y somos un pueblo luchador. Pareciera que hay un nuevo momento, ¿verdad? Que queremos agarrar fuerza y energía y esperanza. Y entonces mucho de tu trabajo y de tu manera de ser precisamente es producir esperanza, infectar de esperanza, de ilusiones, de magia y fantasías nuestro entorno en esta etapa importante de la vida de nuestro país. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo cambiar el cassette? ¿Cómo tener una actitud diferente para enfrentar la vida que muchas veces está llena de obstáculos, llena de problemas? Sí, mira, desde que tengo una conciencia productiva y aún en escenarios todavía mucho más estériles, yo nunca he perdido la esperanza y no creo por qué tenga que perder la esperanza ahora.
¿verdad? Al contrario, yo creo de que estoy mucho más optimista porque obviamente tengo una carrera profesional mucho más madura en la que ya no me interesa como profesional ser el mejor profesional, sino lo que me interesa hoy en día es dejar el mejor legado. Y desde ese punto de vista creo de que lo que hemos propiciado junto a mi equipo para este país es generar un abanderamiento, ser una punta de lanza para toda esta nueva generación que viene atrás de mí, de nuevos inspirados, que ya está, ¿verdad?, propiciándose, que yo le llamo la civilización del amor, ¿verdad? Un poco para volver esta situación ecuménica, religiosa, holística, que no está mal. ¿Quién se niega a ser amado? Nadie. Y todos los problemas sociales de cualquier país del mundo se suscitan porque no existen oportunidades para que estos seres sensibles propicien su verdadero yo. Mi verdadero yo, en este caso, fue artístico. Para otros va a ser matemático. Para otros va a ser lunar. Para otros va a ser económico. Para otros va a ser religioso. Yo sí creo de que es nuestro deber y no solamente estar esperanzados a que un presidente, una posición política, un director de un museo nos cambie la vida. Realmente el que debe de empezar a cambiar la vida y la postura de tu actitud a cómo manejarla eres tú mismo en tu perímetro cuadrado. Y si no empiezas desde ahí, aunque existan las mejores oportunidades, aunque el director del museo te abra las puertas, aunque el presidente produzca o propicie las mejores oportunidades, nadie las va a aprovechar. Esto pareciera ser una característica de los millennials, aunque tú estarías en la parte de arriba en términos de edad, estás por cumplir 39 años, muy bien vividos y tienes todavía mucha vida por delante. Quiero agradecerte el haber venido a Focos y además con esa vestimenta que le hace honor al nombre de este programa, que por cierto se lo inventó nuestro primer productor, Diego Salazar, cuando oía decir que en este mundo tan difícil, en esta situación difícil, había que crear más luz para iluminar este camino, trayendo a los mejores hombres y mujeres del país que tengan mucho que aportar, y ciertamente tú eres uno de ellos y quiero agradecer tu presencia esta noche en Focos. Gracias, sigamos dando luz. Un placer. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. No nos cambie, hay mucho más contenido en Focos. Hoy, en Prisma, hacemos el lanzamiento oficial de la unidad de verificación de discurso de Focos. En un primer ejercicio que publicamos el 19 de diciembre en nuestra página web y redes sociales, verificamos una declaración de la ministra de Turismo, Morena Valdés. La funcionaria, citando un estudio de Oxford, aseguró que una ola perfecta provoca que la economía crezca más del 3% en el lugar donde se descubre. ¿Es cierta esta aseveración de la ministra? Estos son nuestros hallazgos. Primero encontramos una declaración hecha por un funcionario que genere dudas a la ciudadanía y cuyo contenido es importante explicar. Encontramos una que llamó la atención por estar relacionada con uno de los programas insignia del Ejecutivo, Surf City, un proyecto que se explotó desde la campaña electoral y se sigue publicitando con mucha fuerza. Resguardamos las publicaciones en el servicio de archivo web archive.is por si los administradores de las cuentas borraban los tweets. Buscamos dónde se hizo la declaración originalmente.
apareció en un tuit de Radio YSKL a las 7:21 de la mañana del 26 de noviembre de 2019. Verificamos si cuentas oficiales retomaron esta declaración utilizando el servicio gratuito All My Tweets, que permite encontrar las últimas 3.250 publicaciones de un usuario. Revisamos la cuenta oficial de la ministra de Turismo, @MorenaValdezSB, y del Ministerio de Turismo, @MiTourElSalvador. En la cuenta de la ministra no encontramos la declaración, pero sí en la del MiTour. Ya que las declaraciones atribuidas a la ministra Valdez no eran iguales, buscamos la original. En el canal de YouTube de la Radio YSKL encontramos la entrevista completa. Descargamos el video y el audio para buscar la declaración y su contexto. Esto lo encontramos entre el minuto 9:20 y el 10:57. ¿Cómo se dinamiza, ministra, la economía local? Porque usted lo decía, no es solo el deporte, es que ¿en qué se traduce cuando se organiza este tipo de competiciones? Fíjate que primero decirte que según un último estudio de Oxford, cuando descubrís una ola perfecta como las que tenemos aquí en El Salvador, como dice vos, que es de las 10 mejores del mundo, no lo digo yo, sino lo dice la ISA, se ha comprobado que el crecimiento económico de la zona puede llegar a más del 3%. Imagínate lo que significa esto. ¿Por qué? Porque atrás de una ola tenés toda la cadena de valor turística. No solo estamos hablando de alojamiento, gastronomía, sino que estás hablando de que van a buscarte al aeropuerto, te llevan, te reciben en el hotel, te dan de comer, o sea, imagínate todos los empleos que ya se generaron alrededor de toda esa cadena de valor del sector. Entonces, definitivamente el sector turístico en el país es uno de los sectores a que le estamos apostando, pero ¿por qué? Porque sabemos que hay un gran potencial. Recordemos que son 21,000 kilómetros cuadrados lo que tenemos, que no tenemos recursos así que en donde podamos desarrollar, pero sí tenemos 300 kilómetros de zona costera marina en donde tenemos alrededor de más de 50 spots perfectos para surfear y en donde tenemos que trabajar con toda una logística y con una infraestructura básica y un desarrollo del programa Subcity para dar beneficios a la población, porque si de nada nos va a servir posicionar el país, que vengan turistas, si no beneficiamos el ecosistema exactamente que tenés alrededor de todos los puntos. ¿Y hay estimaciones? Trabajamos en 2 vías. Buscamos a la ministra para ahondar en su declaración y conocer cómo y dónde podíamos tener acceso al estudio al que hizo referencia. Por otro lado, hicimos una búsqueda rápida en Internet y encontramos un borrador fechado en 2016 y un informe final de 2017. Como no sabíamos si la ministra hizo referencia al documento final o a su borrador, seguimos solicitando una entrevista con ella. El 16 de diciembre, a través de un correo electrónico, la Oficina de Comunicaciones del MiTour informó que la funcionaria se había basado en 3 documentos, los cuales nos proporcionaron: el borrador, el informe final y un punteo realizado por el ministerio. Al confirmar que se trataban de los mismos archivos que encontramos en Internet, los leímos y estos fueron nuestros hallazgos. 1. En el resumen del borrador, los investigadores concluyen que cuando la comunidad internacional descubre una ola, el crecimiento económico en el área aumenta alrededor del 3%. Pero también menciona que olas calidad 4 estrellas generan otros efectos como una reducción en la población de lugareños, porque la llegada de turistas hace aumentar los precios inmobiliarios. 2.
En el borrador, los investigadores aclaran que sus estimaciones están en el límite inferior, porque hay un crecimiento económico que no repercute específicamente en la zona, como las ganancias de compañías de ropa de surf y de empresas turísticas y aerolíneas fuera del país. En eso ahondó Valdés en la entrevista al hablar de la cadena de valor turística que hay alrededor del surf en El Salvador. 3. A diferencia del borrador, el estudio final no habla del 3% de crecimiento de la zona donde hay un buen lugar para practicar surf, sino que las ciudades más cercanas a las buenas olas de surf crecen de 0.5 a 0.6 puntos porcentuales por año más rápido que las cercanas a los malos lugares para practicar surf. 4. El estudio final añade que los efectos sobre el crecimiento también fueron más fuertes en los mercados emergentes y reitera lo dicho en el borrador. Los turistas expulsan a los locales, aunque esto enmascara una reasignación de personas de las zonas rurales a las urbanas. No obstante, de estos hallazgos no habló la ministra en su entrevista. A partir de esta verificación de discurso, concluimos que la declaración de la ministra Valdés necesita una mayor explicación para ser entendida a su totalidad, por lo que la catalogamos como más verdadera que falsa. Hasta el cierre de esta nota, y a pesar de todas las solicitudes realizadas y de haberla buscado en un evento público, la funcionaria no dio explicaciones a Focos. Buenas noches, bienvenidos a una entrevista más en Matices. Karen, feliz noche. Buenas noches, bienvenidos a nuestra mesa. Esta noche hablaremos sobre la situación de derechos humanos en el país, y es que el pasado mes de octubre, José Apolonio Tovar Serrano fue elegido como el nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos, cargo que desempeñará hasta octubre del año 2022. El procurador Tovar Serrano es abogado y hasta antes de su nombramiento se había desempeñado como juez de lo civil en San Vicente. Su elección obtuvo finalmente el respaldo de 57 votos, dentro de los cuales tenemos que contar los apoyos de los partidos FMLN, Arena y PDC. Su elección, tenemos que decir, Saúl, no fue fácil. Como recordaremos, en el proceso el procurador fue señalado por sus vínculos con el FMLN y también dentro del debate estuvo mencionados los procesos judiciales que tenía abiertos. Así es. Y hoy le corresponde ser el portavoz de la defensa de los derechos humanos en el país, Karen. Un país que adolece de justicia, sin garantías para una vida digna a su población. Lo decimos porque la criminalidad desplaza forzosamente a los salvadoreños fuera de las fronteras. Sigue pendiente también la reparación a las víctimas de los crímenes durante el conflicto armado. Además, la comunidad internacional ha urgido a revisar la legislación sobre aborto en el país y la protección de la población LGBTI. Así es que damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, como ya lo decíamos, Apolonio Tovar. Bienvenido, Procurador. Gracias por esta entrevista. Buenas noches a ambos y al pueblo salvadoreño. Realmente es importante que podamos compartir con el pueblo y con ustedes que permiten estos espacios para que conozcamos sobre el trabajo que estamos realizando y lo que tenemos previsto para la institución. Muy bien, Procurador. Una de las principales críticas que usted recibió durante el proceso para ser nombrado Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos fue su vínculo con el partido FMLN, precisamente en un momento en el país en el que se discute la independencia de los funcionarios que toman decisiones desde la institucionalidad pública. Particularmente la crítica que se hacía es porque usted, según información de Hacienda, financió al FMLN en el año 2016 con una suma de $1,730.88. Y nos gustaría saber con qué objetivo se produjo esa relación, cuál es su vínculo con el partido de izquierdas. Bueno, realmente, con pena debo decírselos, yo tenía entendido que la entrevista era para hablar de trabajo,
para hablar de lo que hemos hecho en la Procuraduría, para hablar de lo que tenemos previsto para el futuro en la Procuraduría, porque ese es un tema que, si bien tiene razón en lo que has leído y lo que has expuesto, es un tema que ya hemos abordado, ya he explicado, lo he dicho en conferencias de prensa, en diferentes medios, y honestamente quisiera brindarle a la población la posibilidad de que hablemos del trabajo de la institución, que hablemos de lo que tenemos previsto, porque es recurrente la pregunta y ya lo hemos hablado, hemos abordado. No tengo vínculos con el partido, ha sido en una cuestión, una relación laboral. Eso de etiquetarme como financista, eso es una palabra exagerada de mi punto de vista. Financista es una persona que tiene dinero y no sabe en qué invertir y decide hacerlo en esta o en otra área. Podríamos decir que en política financista puede ser don Nicolás Alume, que le prestó o le donó o no sé qué figura utilizó con el expresidente Mauricio Funes. Ese podríamos decir que un financista financió un proyecto político, pero... ¿Y cómo le llama usted a la persona que ha donado una cantidad de dinero a un partido político? Mira, cualquier cosa, menos financista, en mi caso, y te voy a decir por qué. Como ya lo he dicho en diferentes oportunidades, ese dinero se descontaba de mi salario, porque yo fui empleado de la Asamblea Legislativa, del órgano legislativo, no he sido empleado de ningún partido político. Sin embargo, cuando fui contratado, fui designado a una fracción y fue a la fracción que tú has mencionado. Y dentro del reglamento, si quieres, había esa disponibilidad que si se permitía colaborar. Y yo dije que sí. Pero eso, ¿crees tú que esa cantidad puede financiar un proyecto político? ¿Crees que esa cantidad puede decir un candidato, con esto voy a financiar mi campaña y voy a lograr una... No, esto no. No sé en qué lo utilizaron, no podría mentir, no sé, a lo mejor puede haber sido utilizado en papelería, en cuestiones de mantenimiento de la oficina, en café, no sé. Pero usted entonces dice que, y la pregunta va orientada a eso, a que usted pueda explicarle a la población qué representan esos $1,700. Usted ya está explicando de que no lo hizo en función de ser un militante del partido, sino que trabajó para la fracción del FMLN y de ahí se descontaba. No. Yo no he trabajado para la fracción del FMLN. Yo trabajé para la Asamblea Legislativa. Asignado a la fracción Asignado a la fracción del FMLN. Hay fuentes cercanas, y con esto también tratar de profundizar el tema, cercanas a usted, que le conocen, y quisiera que usted reaccionara a esto, que han señalado que la beca que usted obtuvo del FIAP para estudiar en España lo hizo a partir de una recomendación de la personería del FMLN. ¿Es eso cierto? Totalmente equivocado. Me lo hicieron ver en la entrevista que tuve en la Asamblea Legislativa cuando era candidato. Y eso es tan equivocado como que yo sea astronauta. Porque yo invité a la persona que lo dijo a que buscara en los documentos, en el expediente, si eso es cierto. Porque, gracias que me lo preguntaste ahora porque lo voy a traer, la persona que me dio una recomendación para asistir a esa beca es el actual vicepresidente de la República. Fíjate tú, el señor Félix Ulloa Hijo. Él, cuando estaba director del NDI en Haití, me conoció cuando yo hice mi trabajo de grado para licenciarme en Ciencias Jurídicas. Y en un espacio conocimos y le pareció el trabajo que nosotros hicimos, porque la investigación de grado que hicimos juntamente con otros compañeros era relacionada a un tema que él estaba trabajando mucho, que era la eliminación de la plancha nacional, no sé si recuerdas, y en el 2002 él presentó una demanda de inconstitucionalidad y en el 2003, finales, si no me equivoco, la sala resolvió en la que eliminaba la plancha nacional y ordenó a la Asamblea legislar en torno al artículo 2 del entonces Código Electoral para que se eliminara la plancha. Pero la sala no fue tan específica, entonces los diputados lo que hicieron fue tomar los 20 diputados de la plancha y distribuirlos. Cuando, según parece, la idea era desaparecerla y que quedáramos desde ahí con 64 diputados. Entonces, mi trabajo de grado fue en investigar la igualdad que existía con la elección de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, porque había evidentemente, y la sigue habiendo, una disparidad
en cuanto que un diputado para Cabaña necesita 2.000 votos y acá necesitan 20.000. Y así fue que conoció Entonces, al actual conocí al vicepresidente. el actual vicepresidente y él me dio una recomendación para asistir. No la tengo a la mano para ofrecértela, pero no he tenido, es más, la otra persona que asistió conmigo a esa beca, que seguramente lo conocen y lo puedo decir porque es mi gran amigo Marlon Ansora, un muchacho académico, seguramente lo conocen. Juntamente con él participábamos del movimiento Iniciativa Ciudadana, que lideraba el doctor Héctor Silva. Entonces no es cierto que yo tenga recomendaciones de gente del FMLN. Ahora, procurador, su proceso de elección estuvo marcado por unas características bien particulares. Agradecemos que usted esté explicando también y aclarando estas situaciones particulares. También se discutió mucho que usted tenía, y nosotros lo mencionábamos en la introducción, expedientes de investigación abiertos por los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, tráfico de influencias y actos arbitrarios. ¿Nos puede explicar y compartir también cuál es el estado de estos procesos? Se oye bien feo y fuerte, ¿verdad? Perdón que diga así, pero se oye feo y fuerte cuando uno dice tráfico de influencia, falsedades. Hay cuatro denuncias, no hay procesos todavía, porque proceso es cuando ya se judicializa y ahí comenzamos con la etapa judicial. Hay 4 denuncias administrativas en sede fiscal. De hecho, yo he presentado escritos en 2 de ellas desde hace más de 1 año y medio, pidiendo que se archivaran porque había pasado más de 6 meses que establece el Código Procesal Penal para hacer la investigación administrativa sin que se requiera sobre ellos. Y recientemente una de las personas que me denunció también ha presentado un escrito pidiendo que se archive, me ha hecho llegar una copia del escrito. Y esas denuncias... ¿Y bajo qué argumentos está pidiendo esta persona en este caso específico? Ahora le explico, si me permite. Ocurre que todas esas denuncias yo las he tenido por mi trabajo. Ustedes han dicho al inicio que yo antes de ser procurador soy juez de San Vicente. Y antes de ser juez de San Vicente estuve de juez de lo civil en Cojutepeque. Entonces, todas han sido en relación a sentencias que yo he emitido en mi cargo de juez. Ustedes saben que en un proceso judicial hay 2 partes. Pero las 2 partes no pueden ganar. Hay una que se le va a asistir con el derecho y la otra que no. La parte que se ve afectada en su entender o que no prevalece su intención, ha decidido denunciarme. Entonces a mí, yo he dicho, esas denuncias no me preocupan en gran medida, o sea, una preocupación generan, pues, porque nadie quiere estar siendo investigado, pero no me preocupan grandemente porque mis argumentos de por qué tomé tales decisiones están en las sentencias. Ahí están las razones jurídicas y fácticas por las cuales decidí una u otra cosa. Entonces yo espero que la Fiscalía, cuando las vea, diga, pues no hay. Están, hasta ahora, entiendo que sí, yo he pedido, no me han notificado lo contrario. Pero quiero explicar 2, por ejemplo. Hay una que en un proceso ejecutivo mercantil, la parte demandada se le requería que pagara $15,000, me parece, en un documento privado autenticado de mutuo. Y cuando llegamos a la audiencia de prueba, la abogada de la parte demandada dijo que el documento no cumplía los requisitos legales y sustentaba su posición en una sentencia emitida, si no me equivoco, por la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador. La parte demandante dijo que eso no era cierto, que el documento sí cumplía los requisitos y sustentaba su posición también en una sentencia de la misma sala, solo que más reciente. Entonces, cuando terminaron sus posiciones, les dije, tienen la sentencia física en sus manos para que me la puedan facilitar y corroborar lo que han dicho, y ninguno la tenía. En eso yo dije, vamos a suspender por 10 minutos, vamos a receso, voy a ir a mi despacho para buscarla en el centro oficial, documentación oficial de la Corte, y tomar decisión. Luego de 15 minutos no encontré la de la parte demandada. Entonces volví y resolví en atención a la parte demandante y ordené a la señora que cancelara la cantidad que le reclamaban. En el acta de la audiencia y en la sentencia yo lo que dije es que yo no encontré la sentencia a la que hizo referencia, pero la abogada me ha ido a denunciar porque dice que yo expresé que la sentencia no existe. Entonces ese es un argumento porque me dice que yo he cometido falsedad y prevaricato, o sea, nada, un absurdo. Y el otro, la persona que me ha denunciado ha pedido la renuncia, el archivo, es porque cuando yo era juez en Cojutepeque, llegó un señor, un usuario, y dijo que quería audiencia conmigo, lo pasé juntamente con mi secretario. Y me comenzó a contar de un proceso que él había tenido en el juzgado.
en el que, según lo que él manifestaba, 2 empleados del juzgado le habían pedido dinero para que el caso avanzara de manera favorable a él. Sin embargo, terminó de manera desfavorable. Y luego, cuando pasó a la etapa siguiente, dice que habló con un funcionario judicial y que también le pidió dinero para que le ayudara. Y también obtuvo negativa. Entonces, cuando me contó todo eso, ustedes entenderán de la simple lógica que allí hay un evidentes delitos. Entonces, yo, solo si me permite, porque así quiero dejarlo claro. Cuando me dijo eso, yo le dije, voy a levantar un acta y usted me firma y vamos a firmar mi secretaria y yo, porque yo esto tengo que informarlo a Fiscalía, es mi obligación como funcionario. Entonces firmamos el acta, se la leí, la firmamos y yo lo que hice certificarla, le envié a Fiscalía. Cuando lo envié a Fiscalía, yo no estaba ordenado denunciando a nadie, pero las personas que se vieron mencionadas, una de ellas me fue a denunciar a mí porque decía que yo había incluido cosas que no eran en el acta. Si en esa acta habían cosas que no eran ciertas, quien tiene responsabilidad es el señor que las dijo, no yo. Entonces, por eso el señor ha pedido el archivo de eso, porque ha entendido que no tengo ninguna responsabilidad. Tenemos que hacer una pausa. Le hago una pregunta final antes de cerrar este bloque. Usted decía que la beca que fue a estudiar no la obtuvo producto de una recomendación del FMLN, sí. Pero decía que la recomendación vino del actual vicepresidente Félix Ulloa. ¿Cómo garantiza la independencia también con respecto al Ejecutivo, teniendo en cuenta que el vicepresidente ha sido cercano también a usted, como lo estaba explicando? Nunca nos hemos tomado un café así como estamos ahora aquí, pero es que si vamos a ponernos en esa, entonces también tengo vínculos con nuevas ideas. O sea, realmente es un absurdo creer que porque haya una recomendación de un funcionario, en este caso uno esté vinculado a, el señor en ese momento ni pensaba que podía ser vicepresidente. Muy bien, ya hablaremos también de su postura respecto a decisiones del gobierno que tienen que ver con los derechos humanos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con la entrevista. Continuamos esta entrevista en Matices. Esta noche nos acompaña José Apolonio Tovar Serrano, procurador para la defensa de los derechos humanos. Procurador, en el primer bloque usted ya presentaba su postura respecto a los señalamientos que hubo en el contexto de la elección suya como funcionario en esta institución de gobierno. Queremos seguir la entrevista. Hablemos ahora sobre su posicionamiento respecto a acciones que está tomando el órgano ejecutivo en temas que están vinculados con los derechos humanos, específicamente el trato en las cárceles. Una de las observaciones que hacen instituciones por la defensa de los derechos humanos es que las medidas que se tomaron en centros penitenciarios los primeros meses de la llegada del presidente Bukele al Ejecutivo correspondían a estas prácticas inhumanas de trato con los reclusos y que obstruían el proceso de reinserción a la sociedad. Es una recomendación que además y un lastre que el país viene teniendo desde la administración del FMLN con las medidas extraordinarias de seguridad pública. ¿Su institución ha ido a constatar lo que está pasando en los centros penales? ¿Tiene una postura usted como procurador respecto a las condiciones de los reclusos en cárceles? Sí, uno de los mandatos literales que la Constitución establece al procurador es vigilar el estado de los privados de libertad. En esa medida nosotros tenemos la facultad para poder ingresar a los centros penales y verificar las condiciones en las que se encuentran ellos. Y esto también, hay que decirlo, ha generado en la población la percepción de que somos protectores de delincuentes o de presos, dice la gente, ¿verdad? No, lo que ocurre es que nosotros sí hemos mantenido permanente vigilancia en algunos centros penales, particularmente las delegaciones departamentales son las que más cercanía tienen. En San Salvador solo tenemos La Esperanza, ¿verdad? Pero fíjese que yo particularmente, ustedes como saben, tengo 2 meses ahora, 2 meses y 4 días quizás de estar en la institución, y no puedo decirle que tengo ya un balance de la situación de privados de libertad en El Salvador a este momento. Porque he pedido un informe a todos los delegados departamentales para que me digan cuáles son las condiciones que ellos han observado en cada una de los centros penales que vigilan, o en el caso de Cuscatlán, que no hay centros penales, sino que solamente la Bartolina de la PNC. ¿Y ya tienes información? Lo han enviado porque quisimos darle un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hoy que vino a principio de diciembre, pero no la hemos logrado sistematizar de manera conjunta. Lo que sí le puedo decir es que se han identificado casos particulares
en los que se hizo gestiones con instituciones de salud, por ejemplo, para que brindasen atención a algunos de los privados de libertad, algunos que se identificaron en condiciones muy, muy lamentables y se hicieron gestiones para que fueran atendidos. Hay que recordar que lo principal es encontrar una solución a un problema más que encontrar un culpable. Y luego, obviamente, habrá ese informe. Adelanto que estoy ahí en conversaciones, espero yo que haya un organismo internacional que nos ha ofrecido ayuda, porque sí, yo desde el 2005, que soy docente universitario, 2007, perdón, yo he siempre querido hacer una investigación de situacional en centros penales. Ojalá que lo podamos procurador, hacer. lo interrumpo aquí. Ya su institución, en la gestión anterior de la procuradora Raquel de Caballero, emitió informes también donde señalaba, y también se habían hecho con anterioridad, de que las condiciones de medidas extraordinarias provocaban una situación grave, por ejemplo, de casos de salud donde se registraban afecciones respiratorias. Cristosal ha presentado también una demanda de inconstitucionalidad por considerar que los regímenes de excepción son violatorios de los derechos humanos. Independientemente de que no tengan un diagnóstico actual, nos gustaría conocer su posición. ¿Este tipo de regímenes y este tipo de política del Ejecutivo es violatoria de los derechos humanos? Sí, evidentemente. Recordémonos que las personas privadas de libertad, por el hecho de estar en esa condición, no dejan de ser personas y en consecuencia le asisten los derechos humanos. Y eso es lo que tratamos de decirle a la población. No somos defensores de presos o delincuentes, como lo dicen, sino somos defensores de personas, porque ahí hay personas privadas de libertad. Y efectivamente, el solo hecho de exponer a la población reclusa en videos, en fotografías, en los que la población en general puede percibir las condiciones, a veces desnudos, con solamente ropa interior, eso es violatorio de la dignidad humana. Desde ahí podemos comenzar a decir que hay afectación a los derechos humanos. Por supuesto que el decir, si no bajan ustedes las órdenes de asesinar, no les doy tratamiento para tuberculosis, eso también es una afectación a derechos humanos, porque en el lenguaje coloquial que tenemos podríamos hablar incluso de extorsión, ¿verdad? Porque le estoy condicionando y realmente es una obligación del Estado proporcionar salud a todos los habitantes, incluidos las personas privadas de libertad. Ha dejado clara su postura, procurador, respecto al tema. Hay otro aspecto. En los últimos meses se ha venido discutiendo la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, un cuerpo legal que es necesario poder sancionar luego de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Queremos conocer su postura respecto a esto, porque el director del IDUCA, Tojeira, le envió una carta en la que le pide a usted que se pronuncie contra el documento de ley especial que presentó el arco conservador en la Asamblea Legislativa por considerar un anteproyecto que representa la impunidad. ¿Usted ya tiene una postura respecto a esto? ¿Rechaza este documento presentado por el arco conservador? Vea, no solo tengo una postura, sino que ya la he expresado en otras oportunidades. Sin embargo, yo quiero decir también que yo tengo mucho aprecio del padre Tojeira, le he seguido durante años en su opinión, pero también es cierto que no voy a hacer lo que él diga, ni lo que diga ninguna otra persona. Todos y todas en El Salvador tenemos libertad de expresión y por eso él puede hacerme una petición de naturaleza, pero también todos y todas tenemos nuestra forma de actuar, nuestra forma de decir, nuestra forma de hablar. Entonces nadie va a imponerle a otra persona palabras literales que quiera decir. Y procurador, ¿cuál es su postura? Me he expresado sobre la situación esa. He dicho que en la Asamblea Legislativa hoy día hay dos proyectos. Ese presentado por las organizaciones sociales y el otro emanado de la comisión ad hoc, que es la que el padre Tojeira está mencionando. Ahí hay dos situaciones. Yo tengo información que la última reunión que sostuvo la comisión ad hoc, primero se aprobó ese proyecto por mayorías, es decir, no hay unanimidad, hay partidos que no están de acuerdo con ese proyecto. Segundo, hay dos partidos, en concreto el FMLN y Cambio Democrático, que en esa reunión pidieron que se sometiera a discusión la ley presentada por las organizaciones sociales para discutir artículo por artículo. Significa que hay una división en esa subcomisión, lo que produjo esta situación. Por lo tanto, al margen de que esté o no esté en contra de ese proyecto, ese proyecto ni siquiera reúne el proceso de formación de ley,
porque el otro sí tiene la firma de introducción y este no lo Pero tiene. sí nos interesa conocer su postura sobre un hecho político que es respaldar una iniciativa que señala, por ejemplo, aspectos como reducir a 1 año la presentación de denuncias ante casos que estén vinculados a violaciones a los derechos humanos. O sea, usted, ante ese cuerpo, que a pesar de que no tenga la estructura que usted espera, ya es una decisión política de un grupo de partidos en la Asamblea Legislativa. Sí, y de hecho ya va a haber otro proyecto, van a haber 3, ya se va a presentar uno. Ya, Pero sobre ese puntual, ¿cuál es su postura? Lo que te he dicho, lo que te he dicho. Revisemos algunos puntos específicos. Por ejemplo, en ese anteproyecto que ya estaba mencionando Saúl, que han presentado este bloque de partidos, está la propuesta de que los denunciantes de crímenes de lesa humanidad solo tengan 1 año para presentar sus casos ante la Fiscalía. Sobre este punto, ¿cuál es su opinión? Bueno, primero hay que tomar en consideración cómo está fortalecida o no la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Porque hay una unidad que hasta ahora sabemos solo hay 3 personas. Entonces, esas 3 personas van a atender todas las denuncias que se presenten en relación a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que son los que no permiten amnistía. Ahora, la normativa debe tener plazos. Debe tener plazos. O sea, yo creo que debe establecerse un plazo. Ahora, si es muy corto el plazo, ya hemos tenido, perdón. ¿Por qué deben establecerse plazos? Por seguridad jurídica. Por seguridad jurídica. No podemos tener una situación abierta de por vida. Por seguridad jurídica deben establecerse plazos para ejercicio de acción. Pero en ese caso no asiste a las víctimas el plazo, es decir, ante una situación en la que las víctimas tienen que ser reforzadas para poder presentar denuncias de ese tipo, por lo que representa para ellos. Veamos, ¿qué es presentar una denuncia? Ir a la institución y decir, soy víctima por esto, por esto y por esto. ¿Eso bastará o tardará 1 mes, 1 semana? ¿Es así de sencillo, procurador? Claro, usted va a la fiscalía y dice, voy a poner una denuncia. Le pregunto, para una víctima que ha sufrido graves violaciones a los derechos humanos, ¿es así de sencillo? Por supuesto, porque veamos, lo que quiero decir es, usted como víctima pone la denuncia, ahí empieza la investigación. Y si usted ve ahí, el artículo dice que es para poner la denuncia, no para hacer la investigación. La fiscalía tendrá que iniciar la investigación a partir de la denuncia. Entonces, por supuesto, no digo que sea como sencillísimo, pues, pero seguramente habrá acompañamiento. Nosotros mismos tendremos que brindar acompañamiento a las víctimas, pero cuando el artículo dice para poner la denuncia, solo es hacer la información a la institución, ahora, porque la institución deberá iniciar el proceso investigativo. Usted nos dice, deben de haber plazos por seguridad jurídica, pero los crímenes de guerra y de lesa humanidad son imprescriptibles. Así es correcto, pero ¿qué es lo que es imprescriptible? La investigación, es decir, no puede decir, no, ya pasó tanto tiempo y ya no lo vamos a investigar. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, pero el plazo que se está poniendo no es para investigar, es para informar, es para decir, miren, yo soy víctima y vengo a poner la denuncia porque soy víctima para que se inicie el proceso investigativo. Pero al final no termina teniendo una consecuencia respecto a la imprescriptibilidad de esos delitos. Si usted le pone un plazo para que la gente denuncie, el proceso seguirá abierto, independientemente. ¿No es una contradicción eso? No, porque si me lees el artículo, va a ver que dice que es para poner la denuncia. Y la denuncia es solo hacer llegar a la institución que yo soy víctima y que porque soy víctima te cuento cómo ocurrió y quiero que tú inicies la investigación. Entonces, lo que sí no puede ser es ponerle a la fiscalía, mire, si ya pasaron 30 años desde que vino usted a decirme, ya no la tomo. La prescripción es, usted me viene a decir que es víctima. Sí, pero fíjese que como fue en 1980 y ahora ya tenemos 30 años, ya eso ya no lo puedo investigar. A eso se refiere la prescripción. ¿Usted está de acuerdo que los victimarios también deben responder con su patrimonio para reparar a las víctimas? Por supuesto. Primero porque yo creo que es de responsabilidad personal, atendiendo un tanto a los últimos antecedentes generados por la Sala Constitucional. Si ahora es obligación responder con patrimonio particular a las acciones administrativas tomadas por funcionarios en el ejercicio de los mismos, entiéndase una suspensión, un despido, una destitución, una remoción, un traslado, pues entonces también esos actos que son
como ya la ley indica, crímenes de guerra y lesa humanidad que causaron grandes conmociones, pues deben responder con su patrimonio. Procurador, en Focos, en alianza con el periódico digital El Faro, también hemos publicado recientemente 2 investigaciones que hablan sobre masacres cometidas durante la Guerra Civil. Uno de los casos expone que durante los 80, en facciones del FMLN como las FPL y el PRTC, se ejecutaron a decenas de personas simplemente por sospechar injustificadamente que eran infiltrados en las filas de las guerrillas. Las víctimas dicen además que estas masacres fueron de conocimiento de la cúpula del FMLN. Ante estos casos, ¿qué exige usted como procurador para la defensa de los derechos humanos al FMLN? Pues yo a ellos no les puedo exigir nada porque son un ente privado. O sea, yo como procurador le puedo exigir o reorientar o recomendar al ente público, pero a un ente privado creo que no tengo facultad. Ahora, lo que sí es cierto es que en la sentencia de la Sala Constitucional lo que establece es que deben investigarse todos aquellos hechos ocurridos entre 1980 y 1992, particularmente aquellos que están identificados en el informe de la verdad. Entonces, esos habrá que investigarlos y generar todo el proceso judicial respectivo para que se generen y se cumplan requisitos que dijo la Sala. Pero el proceso periodístico que ejerció Focos y El Faro determinó que efectivamente se cometieron estos crímenes y que hay una cantidad importante de víctimas dispuestas a denunciarlos. Qué bueno. Muy bien. Ahora, la pregunta es que alrededor de esos crímenes hay personas que tienen un poder político importante dentro de la estructura del FMLN que tienen que rendir cuentas. ¿Usted le acompañará a estas víctimas para posicionarse frente a estos personeros políticos? A todos, hay que acompañarlos a ellos y a todos. ¿Y está dispuesto a que el FMLN también cumpla su responsabilidad en facilitar todos los que participaron y que sean mencionados y que sean investigados y sean encontrados culpables deben responder por lo que hicieron? Procurador, también queremos hablar el tema de las víctimas y de la discusión sobre una ley de justicia transicional, es importante. También queremos hablar sobre otros temas, porque instancias como Naciones Unidas, también hablando sobre la situación de derechos humanos, han dicho que la penalización absoluta del aborto en El Salvador constituye un trato inhumano y cruel. ¿Cuál es su posición sobre la despenalización de la interrupción del embarazo en causales específicas? La despenalización del aborto. A ver, El Salvador hasta 1997 tenía contemplado en el Código Penal 4 atenuantes de responsabilidad en caso de homicidios. Y uno eran abortos terapéuticos, aborto eugenésico, me parece, y el otro se me escapa. Mira, aquí es una situación delicada para el país. Aquí, si revisamos el último examen periódico universal que se realizó a El Salvador, lo que se decía también era que había que fortalecer las áreas de la atención médica por la violencia obstétrica que se practica. En ese sentido, yo creo que es importante que también hagamos un énfasis en que la atención médica a las personas embarazadas, las mujeres embarazadas, pueda ser oportuna. Si no, vean que hace 15 días una mujer falleció porque el lugar de residencia de ella estaba tan distante de la unidad de salud que no alcanzó a llegar. Y eso también debe tomarse en cuenta porque el tema tiene que ver con niveles culturales. Debe de ver con niveles culturales. ¿En qué sentido, procurador? En que, vamos a ver, recientemente el director de una unidad de salud, de una dirección de salud, no me recuerdo, estaba en un foro sobre educación sexual integral. Yo estoy convencido que debe iniciar El Salvador un programa sistemático a profundidad de educación sexual integral, en el que se haga ver todo este tipo de situaciones. Pero ¿qué ocurrió al día siguiente? Le piden al presidente que lo destituya. ¿Por qué? Porque creen que al generar un espacio de esta naturaleza se está atentando gravemente contra valores y principios, lo cual no es cierto. Muy bien. Procurador, eso es muy cierto. Usted ha señalado que es importante tener un proceso más preventivo respecto al tema, pero hay un hecho concreto y es que actualmente hay una legislación que es totalmente restrictiva respecto al hecho de que una mujer aborte en situaciones en las que tiene complicaciones obstétricas. Sobre ese tema en particular, ¿usted recomienda un cambio en la legislación de El Salvador para flexibilizar y volver al patrón de 1996? Y mire, de recomendar que se modifique, tendríamos primero que pasar por 2 legislaturas. Porque está en la Constitución. Pero sabemos el procedimiento, sí. Pero su postura, ¿cuál es? Pues claro, que se analice
que se verifique, que se ¿Eso haga. reforma el Código Penal? No, porque tendría que cambiar la Constitución, porque la Constitución establece que se reconoce a la persona humana desde la concepción. Entonces usted no puede legislar en el Código Penal algo que es contrario a la Constitución. Pero su postura entonces es que está abierta a la discusión, pero no tiene una postura contundente de que hay que volver a... Sí, debe ser un análisis a profundidad. Al igual que con la ley, yo creo que la Asamblea Legislativa debe iniciar consensos de diálogo o mecanismos de diálogo sinceros. A nosotros nos falta a nivel legislativo discusiones sinceras. Muy bien. Procurador Apolonio Tovar, queremos agradecerle su tiempo con Focos por venir a esta entrevista y poder responder a esos cuestionamientos. No, con gusto. Cualquier otra oportunidad, ahí estaremos. Muy bien, muchísimas gracias. Karen, también gracias por esta entrevista. Y también quiero aprovechar esta oportunidad, Karen, para anunciar de que en este primer programa del año también iniciamos una nueva etapa en Focos. Estamos haciendo ajustes importantes también para poder profundizar en el periodismo investigativo desde la televisión. De mi parte también concluyo acá una etapa frente a la entrevista, pero tú quedarás conduciéndola e iniciará también un proceso de fortalecimiento aún mejor en los formatos de este programa. Bueno, Saúl, muchísimas gracias de parte también de todo el equipo que hace Focos y por supuesto gracias a nuestra audiencia que nos ha acompañado en este espacio que co-conducimos. Y bueno, un gran reto y esta mesa queda abierta, por supuesto, para recibir sus comentarios y también para seguir haciendo entrevistas de profundidad. Así es. Bueno, cerramos así, hacemos una pausa, ya regresamos con más contenidos en Focos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos TV. El presidente Nayib Bukele anunció que el gobierno de la República Popular China brindará una fuerte donación para infraestructura salvadoreña, entre ellos un estadio de fútbol, una biblioteca y apoyo al proyecto estrella Surf City. Para analizar este tema, enlazamos hasta la Ciudad de México con Enrique Dussel Peters, coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Bienvenido a Focos, doctor Dussel. ¿Qué tal? Un placer estar nuevamente con ustedes. Bien, para comenzar, el gobierno del presidente Bukele anunció en diciembre pasado que la República Popular China realizará una gran donación a El Salvador, entre ellos la construcción de un estadio, una biblioteca, entre otros. Además del rédito político del presidente, ¿cómo se garantiza que esta ayuda contribuirá al mejor desarrollo de los salvadoreños? La propuesta me parece que de ambos países es una propuesta de corto, mediano y largo plazo, es decir, una estrategia de cooperación entre ambos países que va más allá de la construcción de un estadio, de la biblioteca y estos convenios específicos, ¿no? Entonces, es importante que la contraparte salvadoreña también se concentre en una estrategia en donde mientras se va avanzando en estos 8 puntos por el momento, la contraparte salvadoreña tenga capacidad de ir desarrollando nuevos aspectos que me parece que es la intención de la contraparte china. Es una cooperación integral entre ambas partes, ¿no? Y segundo, yo te diría, es muy importante de que la contraparte salvadoreña, concretamente el presidente Bukele, pero también otros actores nacionales en El Salvador, se integren a las discusiones, a las experiencias que América Latina y Centroamérica ha tenido con la República Popular China, ¿no? Yo te recuerdo, ustedes lo saben, Costa Rica construyó también con el apoyo de la República Popular China un estadio, ¿no? Y tiene también todo un grupo de aspectos puntuales en esta relación con la República Popular China. Ojo, pero también Argentina, México, Cuba, Venezuela, etcétera. Es muy importante integrarse a este conocimiento. Yo ahí ofrezco por parte del sector académico latinoamericano, tenemos publicaciones de 20 proyectos de infraestructura de China en América Latina, donde muchas han sido muy exitosas,
ojo, y algunos proyectos de infraestructura no lo han sido. Entonces es muy importante aprender y no dejar todo de la mano de la contraparte china. Hay una enorme corresponsabilidad por parte de El Salvador, de la presidencia y de otros actores, ¿no? Ahora bien, sobre estas experiencias positivas y negativas en Latinoamérica, ¿qué lecciones debe aprender El Salvador para que los proyectos con China sean exitosos? Claro. Mira, yo te diría, el principal reto es seguramente, muy concretamente El Salvador, es institucional, de generar las instituciones públicas, pero también acompañadas explícitamente acompañadas por el sector privado y el sector académico. En toda esta discusión, la visita, resultados, compromisos, un tema que yo diría notoriamente falta es el tema del acompañamiento y la creación de instituciones académicas conjuntas, chinas y de El Salvador, pero el acompañamiento es fundamental, ¿no? Es decir, las empresas chinas han empezado hace poco un proceso de internacionalización, muy concretamente las empresas chinas que están construyendo proyectos de infraestructura en el mundo, en Vietnam, en Pakistán, en Sri Lanka y en América Latina y El Salvador. Y es muy importante tener un equipo, un task force, uno diría en inglés, ¿no? Un equipo que esté a disposición de la contraparte china, ojo, comprendiendo cuáles son las prioridades de El Salvador. ¿En qué podemos ayudarlo? Van a requerir proveeduría, trabajadores, insumos múltiples, no van a comprender los usos y costumbres de El Salvador, laborales, ambientales, sociales, ¿no? Y ahí es fundamental este acompañamiento, de nuevo, no solo de la presidencia, sino que también del sector privado y del sector académico, para permitir que estos proyectos fluyan y realmente se realicen rápidamente y no se atoren porque faltó cemento, porque hubo un problema ambiental, porque hubo un problema social, como ha ocurrido en buena parte de América Latina en los casos en donde estos proyectos no han funcionado, ¿no? Esta donación es un primer paso, pero como parte de la cooperación también existe el financiamiento. En África, por ejemplo, muchos países de similares características que las de El Salvador tienen altos índices de deuda pública dependiente con China. Esta es una de las principales críticas en el continente. ¿Cómo garantizar que esto no ocurra en El Salvador? Mira, la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China acaba de publicar hace un mes un documento con 17 capítulos, análisis de instituciones de financiamiento chinas, pero casos de estudio, Argentina, México, Costa Rica, Jamaica, etcétera, sobre explícitamente el tema del financiamiento chino en América Latina, cuáles son sus características. Es muy importante integrarse a ello. Yo te diría de antemano, no hay ningún país en América Latina en donde la deuda China sea mayor a la de los países occidentales, ¿no? El caso de Venezuela probablemente sea una excepción, ¿no? Pero en el resto, la deuda latinoamericana de cada uno de los países es muy superior con Estados Unidos y con, en fin, la Unión Europea, Japón y otros países, ¿no? Entonces, esta discusión sobre el debt trap, ¿no? La trampa de la deuda, uno pudiera plantearse. Y además tenemos en América Latina una larga experiencia de crisis de deuda, ninguna de estas crisis con China, ¿no? No es irrelevante. Finalmente, en un inicio parecía que el presidente Bukele no iba a buscar continuar las relaciones con China. Las criticó fuertemente en campaña y ya como presidente comenzó plegándose a los intereses de los Estados Unidos. Pero ahora vemos este gesto. ¿Cómo entenderlo? ¿Y qué estrategia debe emprender el gobierno salvadoreño para lidiar con estas dos potencias encontradas? No se trata acá de discutir o Estados Unidos o China
en esta red académica venimos crecientemente discutiendo sobre el concepto de nuevas relaciones triangulares, es decir, cómo países latinoamericanos, léase El Salvador, tienen que buscar una relación de largo plazo con los dos. La exigencia de con quién te vas a casar, con Estados Unidos o con China, es ilusa, por no decir otra cosa, y no tiene sentido, ¿no? China es, según el Fondo Monetario Internacional, desde el 2014 la economía más grande del mundo, medida en PPP. La discusión es más bien metodológica, bajo otros instrumentos, cuándo va a ser la economía más grande del mundo. Entonces todos los países tenemos que lidiar con China en términos de turismo, de economía, de cultura, de relaciones internacionales en las Naciones Unidas, etcétera. Y entonces en ese sentido, digo, la estrategia, la visita del presidente Bukele me parece muy inteligente. No se trata entonces ahora de pronto de cortar las relaciones con Estados Unidos. No, no es el caso de México, ni de Argentina, ni de Venezuela. Todos tenemos relaciones en mayor o menor medida con Estados Unidos, y se requiere de un equilibrio que a veces no es fácil, ¿no? Me sorprendieron los comentarios y reacción de Mike Pompeo de Estados Unidos, quien señala ante la visita del presidente Bukele que a él le parece que es muy peligrosa la visita y que la cooperación es muy peligrosa, pero que les respeta. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva relación triangular, y depende de los respectivos países si se dejan encajonar en un debate o Estados Unidos o China. Me parece muy inteligente un proceso de aprendizaje. Macri en Brasil y en otros casos también sucedió, ¿no? No significa que nos vamos a enamorar de China y vamos a ver todo color rosa en China. Por eso el sector académico juega un papel muy relevante para comprender las empresas chinas, el sistema político chino, la cultura. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Un placer y muchas gracias por la confianza. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya regresamos. Hoy, en Retratos, conoceremos el proyecto Espacio Experimenta, que el Centro Cultural de España abrió durante un mes en el Centro Histórico de San Salvador. El Espacio Experimenta buscó tejer redes y explorar posibles proyectos para 2020, donde la ciudadanía se apropie de los espacios públicos. Con esto concluimos esta emisión de Focos. Buenas noches. Desde el Centro Cultural de España estamos lanzando el proyecto Experimenta Ciudad, que es un proyecto que busca la generación de laboratorios ciudadanos. ¿Qué son los laboratorios ciudadanos? Tuvimos el año pasado, las últimas semanas, los últimos meses de 2019, una serie de talleres y de encuentros en el Centro Histórico, precisamente para explicar este tipo de espacios que sirven para crear soluciones participativas a los problemas de los espacios públicos y de las ciudades, junto con Susana Moliner. Estamos aquí en San Salvador para compartir la experiencia de trabajo que hemos realizado con Medialab Prado en Madrid, que se llama Experimenta Distrito, que es un programa de laboratorios ciudadanos en diferentes distritos de la ciudad de Madrid y que nos sirve como un pretexto, un marco de trabajo, estos laboratorios ciudadanos, para repensar la mediación cultural y de qué manera idear y diseñar estrategias para acercarse y trabajar con la comunidad y no solo para la comunidad, ¿no? Que es bien importante esta diferencia, ¿no? Es un trabajo que justamente tiene que ver con lo inesperado, ¿no? Porque justamente en la labor esa de escucha no todo lo tienes bien ubicado y aparecen cosas que no estaban
prefijadas. Y volviendo a la pregunta de cómo he encontrado este grupo lo he encontrado súper potente, con perfiles muy diversos, y justamente esa diversidad de perfiles es muy necesario en un proceso de trabajo como un laboratorio ciudadano. Por lo tanto, estoy muy feliz de poder contar con todos esos puntos de vista, y al mismo tiempo el desafío está que gente tan diferente, ¿no?, pues de alguna manera se apropie de este modelo, que en el fondo es bastante abierto, y que lo que no queremos es enseñar una receta, ¿no?, sino una forma de trabajar, ¿no?, en una metodología. Gracias a ella tuvimos esa primera fase de mapeo de quiénes son los actores que están trabajando. Estamos muy interesados en este 2020 trabajar en el centro histórico, acercarnos a nuevos lugares, encontrarnos con nuevas gentes y con nuevos actores que están también trabajando mucho en la ciudad, y que nos sirva también para acercarnos a nuevos públicos. Me gusta trabajar en el centro histórico porque me apasiona realmente el tema cultural, y aquí encuentro un nicho diferente, desde el teatro, las plazas, las iglesias, los puntos de encuentro, los mercados. Entonces, en todos los lugares vamos a encontrar una información que me va a servir para poder compartirla en otros espacios a nivel nacional. Estoy también identificando y conociendo personas que están trabajando en el centro histórico, porque nos vemos y nos encontramos quizás en alguna actividad, pero no puedo encontrarme cara a cara o compartir información o crear redes o vínculos que sean más amigables entre nosotras y nosotros, y es de esa manera que son herramientas educativas, ¿no? Estamos muy centrados en hablar del derecho a la ciudad, del derecho al espacio público, y que la gente tome como suyo, pero no como un suyo individual los espacios, sino como un espacio para lo común, en el que sea para todo el mundo.